Existen la confianza falsa y mal empleada y la confianza verdadera. Las personas que te parecen seguras puede que solo sean buenas en su trabajo. La verdadera seguridad puede ser trasladada de un escenario a otro diferente con el mismo nivel de confianza y conocimiento de uno mismo. En nuestro trabajo nos encontramos con cientos de personas que se sienten seguras en ciertas situaciones, pero su confianza se tambalea cuando entran en territorios que no les son familiares. La verdadera seguridad en uno mismo es sentirse lo bastante cómodo como para entrar en territorio desconocido e intentar algo. Por ejemplo, Michael insistía en que tenía mucha confianza en sí mismo. Sus amigos se lo decían y siempre era el alma de las fiestas. Podía hablar con cualquiera y no le preocupaba que las personas se rieran de él. Michael era bueno en su trabajo, en una compañía de seguros, y pronto llegó a ser directivo. Satisfecho con sus progresos, se dispuso a organizar su equipo con gran entusiasmo, determinado a demostrar a su jefe que era digno de confianza y que estaba a la altura de su nuevo puesto. Pero después de unas semanas de haber ocupado su nuevo cargo, Michael buscó ayuda en un curso de PNL quejándose de no tener seguridad en sí mismo como líder. Michael, como muchos otros que conocemos en nuestros cursos de PNL, había estado confundiendo la seguridad con la familiaridad. Es fácil sentirse seguro cuando uno conoce bien a la gente o cuando ha estado desempeñando un trabajo o una ocupación durante un tiempo. Tus expectativas se cumplen y tienen lugar pocas sorpresas que te aparten de tu camino. Cuanto más haces una cosa, más fácil te parece. Lo que se suele describir con la palabra seguro es a alguien que está familiarizado con una tarea o situación en particular. La ha experimentado antes y se ha convertido en experto en ella. Pero eso no es verdadera seguridad. ¿Cuál es la verdadera seguridad? La verdadera seguridad es sentirse lo bastante cómodo con uno mismo como para entrar en territorio desconocido a intentar lograr algo, siendo capaz de extender tu confianza en un escenario a otro. Cuando careces de seguridad, sientes como si te estuvieras escondiendo de todo a lo que tienes que enfrentarte, mientras que al mismo tiempo buscas un modo de sentirte mejor contigo mismo. Al intentar mantener tus sentimientos a raya, manipularás la situación, y así el patrón de comportamiento se perpetúa. Por eso la verdadera seguridad también implica sustituir la falta de confianza con una poderosa actitud proactiva. ¿Qué te detiene a la hora de encontrar la seguridad que buscas? Puede haber muchas situaciones donde te falte seguridad, pero todas tienen algo en común. Todas estarán enraizadas en un miedo relacionado con tu habilidad para triunfar. Las raíces pueden ser largas, enredadas y profundas en tu mente subconsciente. Por eso los sentimientos de poca seguridad en ti mismo suelen parecer irracionales. Es fácil decirse a uno mismo que debería ser capaz de hacer algo bien, pero cuando irrumpen los sentimientos de miedo o ansiedad, las razones lógicas no pueden hacer nada para salvarte. El juego de las comparaciones puede magnificar una carencia de confianza. La comparación es un modo muy útil de darse cuenta de las diferencias entre tu manera de afrontar una tarea y cómo lo hace otra persona. Si copias aprendes lo que hacen otras personas y aplicas tu conocimiento, podrás beneficiarte de su enfoque. Sin embargo, si etiquetas a una persona como segura, puede que te sientas mal parado si te comparas con ella, como les ocurre a muchas personas con carencia de confianza. Del mismo modo, si etiquetas a una persona como alguien con baja autoestima, puede que te sientas mejor parado al compararte con ella. ¿Pero en qué se basan tus observaciones de los demás? Lo único que estás haciendo es crearte la ilusión de que eres mejor o peor que otra persona que has estado observando. Piensa en todas las veces que has observado a alguien de lejos y has emitido un juicio instantáneo sobre él o ella, posiblemente basado en su apariencia, y luego has tenido que cambiar tu opinión después de conocerlo. Medirse a uno mismo por comparación con otras personas es una manera común de magnificar la propia falta de seguridad. La mente tiene la capacidad de compararse al alza o a la baja, dependiendo de su tendencia a pensar en positivo o en negativo. Lo que ves y el modo en que te comparas a ti mismo con lo que ves es solo fruto de tu imaginación, es una ilusión. Escenarios seguros. También es impresionante cómo algunas personas demuestran tener gran seguridad en un escenario
y esconden todo tipo de deficiencias imaginadas e inseguridades en otro escenario. Esto puede traducirse en lo que la PNL llama foco de atención. Existen 5 focos claves de atención. Primero, personas. Segundo, lugares. Tercero, actividades. Cuarto, cosas. Quinto, información. Así que, si tienes poca seguridad, por ejemplo, en la información puede que digas, oh, yo no podría aprender eso, o nunca podría recordarlo. O en 2 lugares, puede que pienses, oh, yo no podría nunca ir allí, o solo puedo ir aquí. O con 1 personas, puedes preguntarte, ¿quién va a ir? Necesito saber quién irá antes de decidir si voy a ir a la fiesta, porque si va este o el otro, no me sentiré bien con eso o aquello. Al contrario también funciona. Por ejemplo, si tu fortaleza reside en la información y la empleas como punto de apoyo, se me da muy bien manejar información y por eso me dedico a ello casi todo el tiempo. Un ejemplo casi clásico de 4 cosas o enfocarse en los objetos es la incómoda cena de Nochevieja en la que al toque de la medianoche todos los invitados envían y reciben mensajes de texto, pero no son capaces de desear feliz año nuevo al comensal que tiene al lado. Se relacionan mejor con los objetos que con las personas. Puede que se sientan más felices relacionándose en un mundo virtual, en Internet, y su carencia de seguridad se manifiesta en su vida social. Enmascarar la carencia de seguridad, timidez y nervios. La gente llega muy lejos para enmascarar su falta de confianza o seguridad en sí mismos. A veces lo hacen de forma deliberada y otras veces es un proceso más profundo e inconsciente. Caso real de habilidades fuera de la pista. A Darren le encanta esquiar. Es tan habilidoso en el esquí que no titubea a la hora de lanzarse a la pista, sorteando árboles o enfrentándose a largas carreras de obstáculos. Además se deleita con las rutas más peligrosas por pendientes escarpadas. Podría pasar perfectamente por el James Bond de las películas. Podrías pensar, por lo tanto, que es una persona segura de sí misma, pero te equivocarías. Es solo un buen esquiador. Es muy tímido y nervioso a la hora de relacionarse con personas nuevas y se siente torpe y ansioso en compañía de desconocidos. El problema de Darren nacía de una creencia que él tenía sobre mantener una conversación trivial. Creía que no era capaz de hacerlo y se había autoconvencido de que no era importante. Esta creencia lo ayudaba a justificar su comportamiento esquivo, haciendo el juicio, no merece la pena que hable contigo, así que no lo haré. Mientras veía cómo su esposa y sus amigos se entretenían manteniendo conversaciones triviales, Darren se sentía que aquello no estaba hecho para él. Sin embargo, quería expandir su negocio y sabía que tendría que tomar un rol más proactivo para captar clientes potenciales. Entablar relación con esas personas era crucial para lograr el éxito. Lo que hicimos fue animarle a reencuadrar su visión de lo que es una conversación casual y le enseñamos algunas técnicas y habilidades para construir relaciones. Como resultado, hoy es capaz de entablar una conversación con cualquiera sin dificultad. Caso real, la importancia del atuendo. Darry tiene 45 años y es director de una compañía. Ha conseguido escalar hasta lo alto de la escalera corporativa desplegando sus habilidades para el éxito. Es un individuo brillante y rápido que lleva caros trajes de diseño al trabajo. Un día nos contó que había salido a la zona comercial de su ciudad en el fin de semana. Era un día caluroso y había dejado un momento su trabajo para ir a comprar algunos materiales de bricolaje. Llevaba un atuendo informal con pantalones cortos y se sintió horrorizado al ver a uno de sus empleados caminando hacia él. Para no ser visto con esa pinta, se escondió en la entrada de una tienda hasta que esa persona hubo pasado de largo. El ejemplo de Barry demuestra otra forma de enmascarar la falta de confianza. Es la llamada técnica de distracción. En otras palabras, cuando comienzo a sentirme vulnerable, provoco una distracción sobre el tema real. Un traje elegante puede dar la apariencia de formalidad, importancia o seriedad, y por lo tanto, distraer a los demás para que no reconozcan nuestros sentimientos de inseguridad. El comportamiento de Barry nació del miedo, porque no iba a querer que sus empleados lo vieran con ropa informal. ¿Se reirían? ¿Creía que lo habían puesto en algún tipo de pedestal? ¿Acaso pensaba que ellos creían que no tenía vida personal fuera de la oficina?
¿Funcionaba su poder dentro de la compañía solo cuando llevaba el traje? No importa qué pregunta hagas, un comportamiento así revela algún tipo de miedo. Barry no era consciente de lo mucho que había estado utilizando sus ropas elegantes para enmascarar su falta de seguridad dentro de un equipo de personas muy profesionales. Caso real, el tipo gracioso. Peter caía en un comportamiento de distracción de diferente clase. Cuando estaba con sus colegas y amigos, sentía la necesidad de bromear continuamente y hacerse el payaso. Sus amigos lo consideraban un gran tipo y siempre era el primero en ser invitado a un evento social. Lo que no sabían era que Peter tenía una opinión muy pobre de sí mismo. Tenía sobrepeso y estaba luchando por perder los kilos de más. Cuanto más lo intentaba, peor era su opinión de sí mismo y sentía que tenía que ser más gracioso para conservar a sus amigos. El primer paso que dio Peter para ganar confianza fue darse cuenta de que su comportamiento de distracción, bromear y contar chistes sin cesar, se había convertido en un hábito. Hacerse consciente de ello fue su primer paso a la hora de establecer su objetivo. Dejó de obsesionarse en pensar en lo mal que se sentía, bajo autoestima, y dejó de desconectarse del mundo exterior para empezar la atención en lo que estaba pasando a su alrededor en el mundo. Fue movido a actuar de formas más efectivas a través de una perspectiva diferente. El ciclo de la obsesión. ¿Cuántas veces al día eres el objeto de tus propios pensamientos? Cuanto más te preocupas por sí, pensarán que eres de esta o aquella manera. Más te dirás a ti mismo que no das la talla, más te menospreciarás y más obsesionado estarás contigo mismo. Las personas que tienen seguridad en sí mismas, en la mayoría de las situaciones, no necesitan preguntarse si se sienten seguras. Las personas que tienen seguridad en sí mismas, en la mayoría de las situaciones, no necesitan preguntarse si se sienten seguras. Es lo mismo que preguntarse si eres feliz. Si tienes que preguntártelo, lo más probable es que no lo seas. Así que puedes empezar a quitarte de encima tus sentimientos de inseguridad, manteniendo tu atención en otras cosas. Concéntrate en lo que ocurre fuera de ti y presta atención a otras personas. Muestra más curiosidad por saber y aprender. Olvida cómo te sientes y concéntrate en qué vas a hacer. El concepto de curiosidad. Aquí tienes un ejercicio práctico sencillo para darte más control sobre tu propia atención, que es la clave de la obsesión con uno mismo. Encontrarás más ejercicios en videos posteriores, pero intenta este ahora para comenzar a entender cómo tu enfoque mental y tu concentración funcionan para darte conciencia de ti mismo, como primer paso hacia la intención y la motivación. De esta manera sentirás el verdadero poder de la PNL. Como la mayoría de nosotros parecemos incapaces de controlar por completo la atención y padecemos de distracción y de pensamientos desordenados, esta es una técnica útil que puedes guardar bajo la manga. Ejercicio. Salir del círculo vicioso de la obsesión con uno mismo y desarrollar curiosidad. Siéntate tranquilo junto a una ventana. Segundo, elige un objeto que puedas ver con claridad desde la ventana, digamos por ejemplo un árbol. También podría ser un edificio o cualquier cosa. Tercero, comienza a centrarte en los detalles, observa el tronco. Cuarto, ahora observa la corteza, la forma de las ramas y las hojas que hay en esas ramas. Quinto, observa las formas y patrones que forman las hojas. Sexto, ¿hay pájaros en el árbol? Si es así, obsérvalos. ¿Qué están haciendo? ¿Están cantando? ¿De qué color son? ¿Qué tamaño tienen? ¿Cuántos puedes ver? Séptimo, preocúpate solo por los hechos. Resiste la tentación de hacer conjeturas. Concéntrate solo en lo que ves, no en lo que crees que podrías ver. Por ejemplo, veo un pájaro marrón en el árbol. Es un hecho. El pájaro parece asustado. Es una conjetura sobre lo que puede estar sintiendo el pájaro. Octavo, concéntrate en el árbol y en su ecosistema, desde la forma de su silueta hasta su interior. Hazlo durante unos minutos. Noveno, date cuenta de cómo te sientes cuando has terminado de concentrarte en algo completamente aparte de ti mismo. Estrategias para enmascarar la inseguridad. Sí, como mucha gente te has sentido inseguro de vez en cuando, lo más probable es que te hayas enfrentado a ello de una de estas dos maneras.
Después de imaginar lo difícil o imposible que es la tarea que tienes delante y proyectar un resultado negativo, lo más común es que hayas adoptado, primero, una estrategia superficial para intentar sentirte seguro. ¿Cómo? Vestirte elegantemente, memorizar información que puedes emplear para impresionar a la gente, hablar constantemente para prevenir silencios incómodos. Las personas con poca seguridad suelen tener un recurso bien ensayado que se convierte en hábito y es utilizado como protección en cualquier situación de incertidumbre. Las personas que emplean estrategias superficiales para enmascarar su inseguridad a menudo realizan una buena actuación, pero por dentro tienen fuertes sentimientos de incomodidad. Así que la consecuencia de utilizar una estrategia superficial para enmascarar tu inseguridad es que aunque sientas que pareces seguros, por dentro estás temblando como una hoja y la máscara es solo temporal. Buscarás maneras para sentirte bien y crearás una sensación de placer muy temporal. Estos buenos sentimientos no tienen nada que ver con la seguridad y sí con sentirse cómodo y satisfecho. Una estrategia de distracción también conocida como tomarse un respiro, por ejemplo, comer chocolate, limpiar y recoger, hacer algo rutinario y mundano como fumar, beber o consumir drogas. Cuando te sientes desanimado, normalmente buscas maneras de sentirte mejor y conseguir una sensación temporal de placer. Siempre tienes éxito cuando limpias tu escritorio, planchas o haces la colada. Estos buenos sentimientos no tienen nada que ver con la seguridad y sí con sentirse cómodo y satisfecho. Nunca producen un aumento de la autoconfianza. Por el contrario, crean una barrera que te impide lidiar de forma efectiva con la situación que te provoca desánimo. Y el problema nunca es arrancado, por lo que el viejo sentimiento continuará ahí. Así que la consecuencia de tomarse un respiro es que evitas ciertas situaciones y por añadidura solo consigues sentirte peor. Pon tu imaginación y tus ilusiones a tu favor. Como todo el mundo, se te da muy bien crear imágenes mentales. La pregunta es si funcionan a tu favor o en tu contra. ¿Podrías quizá utilizar el poder de una imagen o una ilusión para reforzar tu seguridad? Hemos hablado de cómo puedes crear una imagen o ilusión mental negativa comparándote con alguien más y como consecuencia sentirte mal. ¿Por qué no crear imágenes que te hagan sentir bien? Piensa en algún momento en que hayas estado escuchando a alguien contarte una experiencia memorable. Mientras estabas escuchando, ¿estabas imaginando lo que tú habrías hecho en esa situación? ¿Tu versión personal terminaba de la misma manera que la experiencia que te estaba contando la otra persona o era diferente? A todos se nos da muy bien escuchar una historia y construir nuestro escenario mental personal, donde podemos conjeturar finales concretos, basados en nuestras propias experiencias pasadas. Así es como le damos sentido al mundo, comparando lo que estamos experimentando con algo que hemos experimentado en el pasado y rellenando los vacíos con conjeturas y suposiciones, lo que no es otra cosa que ilusiones. ¿Qué es la realidad entonces? ¿Tu realidad? ¿Mi realidad? Experimentamos el mundo y las relaciones a través de nuestra percepción de la realidad. Confiamos en nuestros sentidos, confiamos en nuestras ilusiones, así que dediquémonos a crear ilusiones positivas. No podemos cambiar lo que ha sucedido en el pasado, pero podemos cambiar la imagen o ilusión que tenemos sobre ello. Los sentimientos negativos como la frustración, la ansiedad y la rabia bloquean el pensamiento racional. El modo en que sientes se convierte por lo tanto en una prioridad por encima de cómo te comportas ante determinada situación. Por otra parte, cuando los sentimientos son positivos, te ayudarán a acceder a tu lado racional, te motivarán para enfrentarte a la situación, sea cual sea, y te ayudarán a comportarte de forma adecuada. El modo en que te sientas contigo mismo dependerá de la cantidad de emociones negativas o positivas que hayas adjuntado a tu experiencia. La inseguridad es una ilusión que mantienes viva a través de una conexión emocional con tu recuerdo de una situación. Ejercicio: crear ilusión positiva. Así que es hora de deshacerse de las ilusiones negativas que te hacen sentir mal y crear una ilusión que te produzca sentimientos cálidos y positivos y te haga sentirte bien contigo mismo. El proceso es el mismo en las ilusiones negativas y en las positivas, pero es hora de que tomes conciencia de los pensamientos positivos. Muestra curiosidad y no juzgues. Comienza sintiéndote curioso por el comportamiento de otras personas. Resiste la tentación de hacer conjeturas y de emitir juicios. Observa qué hacen y cómo obtienen sus resultados.
Si juzgas a los demás, probablemente también te juzgarás a ti mismo. En lugar de eso, acostúmbrate a desarrollar tu curiosidad por observar las cosas, sin emitir juicios. En el momento en que emites un juicio, te cierras a la posibilidad de que pueda significar otra cosa diferente. El acto de juzgar a los demás suele ser una expresión de la obsesión con uno mismo. Cuanto antes dejes de juzgar, más cosas observarás y comenzarás a sentirte mejor. Paso 1. Concentra tu atención en una situación futura que te afecte. A continuación, piensa sobre una situación actual que te haga sentir inseguro. Podría ser una entrevista, un examen, una reunión, la cita con el dentista. Tómate unos minutos para proyectar esa imagen en tu mente. Paso 2. Ahora levántate o siéntate erguido. Mientras miras a la derecha, empieza a imaginar qué aspecto tendrías como persona segura. Concéntrate en tu postura y en cómo los otros responden de forma positiva. Paso 3. Convierte la imagen en una película y visualízala. Construye una ilusión o imagen lo más realista posible. Pon color, brillo y contraste a tu película interior. Paso 4. Comienza a trasladar tu atención desde ti mismo hacia las otras personas que aparecen en esa situación. Recuerda que no se trata de ti, eso sería autoobsesivo, sino de la contribución que estás haciendo. Paso 5. Acerca la imagen y experimenta cómo crecen tus sentimientos positivos mientras lo haces. Permite que este sentimiento positivo crezca y se introduzca en todas las partes de tu cuerpo. Paso 6. Comunícate a ti mismo en un tono de voz seguro, lo mucho que quieres comenzar a llevar a cabo esa situación. Y relájate. Lo que has hecho es crear una imagen positiva que produce un sentimiento positivo de motivación. Practica el ejercicio varias veces durante los siguientes días para que te acostumbres a tener ese sentimiento más a menudo. Llegará a convertirse en un proceso automático que inducirá a una conducta de confianza. Para finalizar este video de aprendizaje, les enseñaremos el segundo principio del PNL. El mapa no es el territorio. Si quieres conducir desde A hasta B, puedes emplear un mapa o un navegador para saber qué ruta utilizar. Pero el mapa no es el territorio y no muestra el tráfico, las obras en la carretera, los imprevistos, la visibilidad y todo tipo de experiencias que pueden surgir en la ruta. De manera similar, los significados que ascribes a tus experiencias son solo tu interpretación de ellas. Aún así, podrías actuar como si fuera en el territorio real, confundiéndolo con el mapa. Todo el mundo tiene un mapa único del territorio que solemos llamar realidad. Tu mapa personal, tu realidad, es el resultado de haber filtrado cada experiencia única a través de tus experiencias pasadas, tus recuerdos, tus creencias, tus valores, tu lenguaje. Ahora te preguntamos, ¿estás preparado para actualizar tu mapa? En este capítulo hemos aprendido a reforzar y a tener una verdadera seguridad en nosotros mismos. Te invitamos a practicar los ejercicios que hemos planteado y el segundo principio PNL que hemos visto. Continúa viendo esta serie de videos, prepárate a actualizar tu mapa y a seguir aprendiendo de este fascinante mundo del PNL. Si te gustó este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. Me dispongo a desarrollar verdadera seguridad en mí mismo, para yo saber que te ayudó y te gustó este video. Te habla Alejandro Páez. Te envío un abrazo y te espero en el próximo video. Hasta pronto.